cómo meditar por primera vez. Este video es un tutorial muy rápido de meditación para completos principiantes. Mañana voy a hacer un clavado al entendimiento de la meditación a nivel intermedio y pasado mañana voy a hacer una exploración de qué onda con la meditación en nivel avanzado. Pero por ahora vamos a explorar qué pasa con... ¿Quieres bajarme? ¿No? ¿Quieres bajar ya? Cuando hablo de meditación de principiante, intermedio y avanzado, no estoy hablando de distintos tipos de meditación. Que hagas unas meditaciones más fáciles al inicio y unas meditaciones más difíciles al final. Lo que cambia en estos niveles de intermedio a avanzado, a principiante, es tu relación contigo mismo a través del proceso de la práctica de la meditación. Entonces, rápidamente, ¿qué es la meditación? Yo estoy completamente en contra de los ejercicios de meditación que sirven para activar ciertas cosas fisiológicas, ejercicios yógicos que tienen que ver con, se les llama kriyas en algunas disciplinas, pero básicamente son ejercicios físicos y de respiración que elevan tu nivel de energía y te colocan en un estado alterado de conciencia. Esto se puede alcanzar de muchas maneras, pero esto no es la meditación. La meditación no es un estado alterado de conciencia, ni es una serie de ejercicios que vas a realizar o que tienes que aprender a hacer para tener una experiencia distinta de la realidad. En ese caso hay muchas meditaciones o corrientes de meditación que son escapistas por naturaleza, porque en realidad lo que queremos hacer con la meditación es no hacer. Y ese no hacer, esa ausencia de actividad, es el reto mismo de la meditación. Y al meternos a explorar meditaciones que tienen como enfoque principal una actividad o una serie de ejercicios o una serie de instrucciones que tienes que memorizar, aprender a hacer, eso ya nos está metiendo en un campo que no queremos explorar en este momento de ser principiantes en el proceso meditativo. Cuando nunca has meditado, tienes para empezar que aprender correctamente qué es la meditación. Y ahí te recomendaría, por ejemplo, que te alejes de todo lo que es mindfulness o meditación trascendental, porque no buscamos trascender el estado de experiencia para llegar a otro lugar o a otra experiencia a la cual pocos tienen acceso o solo los meditadores avanzados tienen acceso. Quiero que veas la meditación simplemente como sacar la basura, lavarte los dientes, darte a ti mismo un buen baño. Es un ejercicio de amor propio, de autocompasión y de exploración de tu mundo interno. La palabra principal de la meditación es observación. Si hay una acción que se realiza durante la meditación, es la observación. Aunque esa observación no es una acción voluntaria que tú decides hacer. Es un estado natural de la mente, de la conciencia, el estado de observación. Por eso hablábamos ya en otros videos de la similitud del concepto de darse cuenta con el concepto de estar consciente. Es básicamente el mismo proceso. Y cuando hablamos de la meditación, de no hacer, básicamente se trata de que tú logres encontrar un momento en tu día en donde tu mente no va a tener ninguna actividad más que la actividad de observarse a sí misma. Y aquí empieza un dilema que explorábamos también antes, que se llama que tú no eres tu mente, tú no eres tus pensamientos. Y resulta que cuando te sientas a observar tus pensamientos, te das cuenta de que hay muchísimas corrientes de pensamiento que tu cerebro o tu mente te pide que les hagas caso. Y esas cosas que suceden, con las cuales tú te vas a dar cuenta que te identificas con esos pensamientos y de repente ya te fuiste con el tren de pensamiento hacia otro enfoque que no es el principal enfoque, que era simplemente observar. Y esto sucede porque todos tenemos cosas no resueltas en nuestra psique.
nudos que hay que resolver, temas de cualquier tipo a los cuales les tienes que poner más atención porque tienes una necesidad muy profunda de entender más a fondo o de resolver o de procesar para disolver la necesidad de relacionarte con ese pensamiento, con esa frecuencia, con esa energía. Y lo que sucede es que a través de ese proceso de observación de nuestros pensamientos, lo puedes ver también como cerrar los ojos y meterte al cine de tu mente. Puede ser o muy retador o algo que se te dé también de manera muy sencilla y que disfrutes el proceso. Esto puede variar y dependiendo del contexto y de la historia de cada quien, puede ser un proceso muy difícil en el que te tienes que enfrentar con tus demonios y eso te lleva a lugares muy oscuros de ti. O también puede ser un proceso muy fácil en donde logras entrar en esa experiencia de la observación y logras el entendimiento de que los pensamientos son como nubes. Puedes estar en la tormenta, pero si entiendes que el clima siempre cambia, puedes entrar a ese momento de la relajación donde te rindes al proceso, donde eliminas cualquier resistencia, cualquier creencia limitante que vuelve tu conciencia demasiado identificada con todos esos pensamientos y que te mete en un estado constante de confusión. Entonces podemos entender la meditación como esa herramienta que nos lleva de un estado de confusión a un estado de claridad mental. Y para eso se necesita tiempo. Si crees que meditando 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, nunca habiendo meditado antes, vas a lograr esto, desde mi punto de vista estás equivocado. En mi experiencia personal, hasta que no empecé a hacer meditaciones de 1 hora, de hora y media, no logré en realidad llegar a ese estado de observación pura. Es un estado que los japoneses le llaman satori, los hinduistas le llaman samadhi, los chinos tienen otro nombre, pero es un estado de quietud entre un pensamiento y otro. Un mito muy grande de la meditación es que meditamos para poner nuestra mente en blanco o para llegar a un estado de conciencia elevado. En realidad, como te decía desde un principio, meditamos para sacar la basura, para eliminar la confusión, para eliminar o procesar, y a través de procesar, a través de darnos cuenta de esos pensamientos, se logra un proceso de purga, de volver a algunos pensamientos que estaban en el subconsciente, que salen al consciente, que logras tú observar, de alguna manera procesar, y que a través de ese procesamiento logras disolverlos. Esto es el deshacer los nudos que teníamos guardaditos en el cajón de nuestra historia. Y a esto nos ayuda la meditación. Un punto muy importante aquí es que si estás meditando por primera vez, siempre tengas contigo un cuaderno. Yo tengo muchos de estos chiquitos, me gustan mucho, porque aparte de que son muy, muy portátiles, pues sirven para de alguna manera llevar una bitácora de tu proceso meditativo. Y esto es algo que te va a ayudar a avanzar muchísimo en ese proceso y a caminar con mucha más velocidad, te lo prometo, que las personas que no llevan una bitácora de su proceso de despertar de conciencia o de su proceso de entender su mente a través de la meditación. Yo hasta le pongo nombre, por ejemplo, a los cuadernos. Este se llama Frases y afirmaciones para el creativo consciente por Farusach. Es literal, así le puse aquí y después empecé escribiendo esto. Lo escribí, de hecho, de una meditación. Puse hacer lo más importante siempre es lo más importante. Decidir eso es de vida o muerte y entender eso es esencial. Entonces, esto te lo recomiendo mucho porque de repente, cuando la vida te lleve a procesos de confusión, o te lleve a momentos en donde no tienes la claridad mental que deberías de tener, puedes regresar a las afirmaciones o los 20 que te cayeron en alguna meditación y esto puede hacer un gran cambio en tu vida. Pero definitivamente te recomendaría que te alejes de todas estas corrientes de la meditación que te dicen que tienes que hacer ciertos ejercicios
seguir paso 1, paso 2, paso 3, o hacer algo específico para entrar en un estado meditativo. El estado meditativo no es una experiencia de no pensamientos o de poner tu mente en blanco, o de que de repente ya llegué a un estado de pura luz y que estoy experimentando algo que me llena de plenitud y me llena de energía. Estos son entendimientos muy superficiales, muy mercadotécnicos de la meditación. El mindfulness, por ejemplo, es pura mercadotecnia. Te recomendaría que no te metas por ahí. Eso tiene su base en meditaciones budistas, pero que te meten también en una cuestión mucho de estar en tu mente. Y en realidad la meditación tampoco es un proceso tan mental. Como que pensamos que esto de mindfulness es cerrar los ojos y voy a estar en mi mente y mi mente me va a llevar a otro estado de conciencia. Es mucho más bodyfulness, es mucho más corporal que mental. Tú te tienes que aprender a conectar con todo eso que sientes en este momento, cuáles son las sensaciones, qué está pasando también en tu presente, en ese espacio en donde tú te sientas a meditar. No hay que desconectarse también de eso, y eso es muy común en todas estas corrientes de meditación trascendental, desconectarse también del cuerpo emocional. Y resulta que si tenemos emociones a flor de piel, lo más humano y lo adecuado en un proceso de observación, recordando que la meditación es observación, es simplemente estar contigo, estar con esa emoción, reconocerla, abrazarla, sentarte con ella. Y a través de ese reconocimiento y esa observación se puede empezar a disolver o se puede empezar a transmutar en algo más, pero no tratando de evadirlo y tratando de, a través de ejercicios de respiración, subir mi energía tanto como para que yo experimente un estado elevado de que se activaron todas las glándulas del cuerpo y eh, el sistema nervioso también se excita. Entonces, esa excitación del sistema nervioso, con toda esta cuestión de las crillas y de la respiración de fuego, te puede también acercar a momentos de claridad mental, pero y de experiencias muy padres también. No estoy tirándole mala onda a todo eso. Lo que te quiero compartir, y ya para cerrar este punto, es que lo más importante, si estás iniciando, si eres principiante, es que te acostumbres al proceso de observación. Y para eso lo único que tienes que hacer es empezar un hábito de una vez al día, por 10 minutos, empiecen con 10 minutos. Luego, de una semana, te puedes ir a media hora. Luego, lo que yo te recomiendo es que llegues a una hora. Una hora es el, el punto mágico, porque de verdad, después de que pasa todo ese tiempo, empiezan a sentarse esos pensamientos, empieza a haber más claridad mental, hasta tu ritmo cardíaco se baja, tu respiración se hace más larga y profunda. Muchas cosas cambian. Y mañana voy a hablar un poco más de los beneficios de la meditación y cómo llevar y cultivar esos beneficios en tu vida, cómo pasar de ser un meditador principiante a uno intermedio y avanzado. Pero algo que te puedo decir, ya para cerrar, es que el principiante intermedio necesita la disciplina, necesita ponerse horarios, poner alarmas y empezar a hacerlo constante, porque te tienes que empapar de esa experiencia, de ese proceso de observarte, meterte al cine de tu mente y observarte y observarte y observarte y hacerlo con elegancia y hacerlo con amor propio. Y cada vez que te das cuenta que ya te distraíste, que te fuiste con un tren de pensamiento, o abrir los ojos y empezar a escribir y empezar a procesar lo que te sacó de ese enfoque, que es importante, lo que te saca del enfoque es importante procesarlo, pero a veces también es importante simplemente respirar con elegancia y con paciencia contigo mismo, sin regañarte mentalmente, decir, yo estoy meditando, yo estoy observando, esta es mi respiración, esto está pasando ahorita y yo estoy aquí, ahora, presente. Los meditadores avanzados no necesitan ese rigor, porque al ya estar empapados de esa experiencia pueden meditar caminando en la calle, en medio de un caos pueden meditar, esperando entrar a un consultorio médico. En cualquier parte puedes, y en cualquier momento y en cualquier lugar puedes regresar a tu centro, observar qué es lo que está pasando contigo y reconectarte con tu conciencia. Pero para eso, yo lo que te recomiendo es que pienses también en términos de disciplina. Esa disciplina que necesitas ponerte a ti mismo para empezar a meditar por periodos largos de tiempo. La verdad te diría
ni te molestes en hacer meditaciones de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Pero si nunca lo has hecho, sirve para empezar a empaparte, para darte un primer clavado, para que sientas qué se siente. Pero te recomiendo que si nunca lo has hecho, intentes hacer una meditación de media hora a una hora. Yo te dejo por aquí un video que tengo de Medita conmigo para que no lo hagas solo. Te veo mañana en el video de qué onda con la meditación intermedia.